problemas. Antes este trabajo práctico venía todo completo, entonces, eso. Ahí está. Bueno, vamos a empezar definiendo algo que, este concepto que ustedes lo tienen que tener, pero vamos a repasarlo juntos. A ver, ácido es una sustancia capaz de ceder protones al medio, ¿sí? Y base es una sustancia capaz de captarlo. La acidez de un líquido tiene dada por la concentración de protones. Dicha concentración se expresa en términos de pH, ¿sí? Entonces, estamos todos claros que el pH es el menos logaritmo de la concentración de protones. ¿Estamos bien? ¿Cuál es el rango de pH? Entre 7,35 y 7,45. Bien, ese es el rango de pH de la sangre, pero el pH se mide, ¿va de 1 a cuánto? A 14. Ah, 14. 14. Y vos me dijiste el rango, estuvo muy bien, el rango de pH de la sangre, ¿sí? Pero nosotros acá vamos a extender el rango porque no solamente vamos a ver en sangre, sino puede ser en otros líquidos, como por ejemplo en orina. Lo importante del concepto es que lo que nosotros tenemos acá es cómo la concentración de protones se puede expresar en alguna medida que nos dé esta indicación. ¿Por qué necesitamos medir el pH? A ver. La producción diaria de ácidos como resultado del metabolismo y dieta hay que tamponarla para mantener el pH sanguíneo constante en sistemas tampón. Esto quiere decir que todo el tiempo se están produciendo protones por lo que es el metabolismo. De alguna forma tenemos que tamponarlos porque si no la sangre no estaría en 7,35, 7,45, trataría de estar, digamos, seguiría a sustancias más ácidas, es decir, menos de 7,35. Entonces, para tamponar tenemos tampones intracelulares que son las proteínas, la hemoglobina, el fosfato y el carbonato, ¿sí? Que lo que hacen es captar esos protones para que no queden en circulantes o que no queden en solución y que disminuyan el pH. Y extracelulares como es el bicarbonato y el ácido carbónico. Entonces, acá está muy bien lo que dijo la compañera, el pH en sangre es de 7,35 a 7,45. Entonces, cuando el pH, ¿sí?, está muy bajo de la sangre en todo el sistema se lo llama acidosis, ¿sí? Pero no hay que confundir con el concepto de acidemia. Acidemia quiere decir que en ese momento el hemia de la sangre está más ácido. Alcalemia es que está en ese momento más alcalino que 7,45. Pero si eso alcanza todo el sistema, hay, digamos, situaciones fisiológicas y patológicas que pueden ser que haya una acidosis. Quiere decir que el sistema está por debajo de 7,35 y una alcalosis por 7,45, digamos, sistémica, no de la extracción de sangre, sino que esa persona está en el estado de alcalosis. Diferente es la medir la alcalemia y la acidemia. Yo no sé si fui clara, ¿me quieren preguntar este tema? ¿La diferencia entre acidemia y acidosis? ¿Podría repetirlo, por favor? Sí. Muchas veces cuando nosotros decimos sacamos sangre y esta persona, digamos, en este momento está con una 7,34, ponele. Entonces nosotros lo que podemos decir en ese momento que esa determinación de sangre nos dio una acidemia, porque está menos del valor de referencia. Pero yo no sé si ese paciente está en acidosis, ¿sí? Que todo el sistema está en acidosis y ya es casi patológico o digamos que se generó una acidosis metabólica. ¿Está? Entonces una medición puntual, uno dice acidemia o alcalemia. Ya cuando uno dice acidosis o alcalosis está hablando casi de un diagnóstico. ¿Me expliqué ahora? Sí, perfecto. Bien. Una Entonces, pregunta. Con sí. el tema de los buffers intracelulares, cuando se nombra a la hemoglobina, que casi en todos los libros habla como hemoglobina hacia solas, pero en un autoevaluable decía oxihemoglobina. Eso está mal. ¿En qué estado debería estar la hemoglobina para considerar el buffer? No, porque no tiene que ver, digamos, tiene una pequeña diferencia, pero no tiene que ver si está oxigenada o desoxigenada, tiene que ver con otros, digamos, otros terminales de la hemoglobina, otra parte de la hemoglobina que puede tamponar el protón, ¿sí?
No importa, en este caso, la hemoglobina como molécula total, no si tiene o no tiene el oxígeno. ¿Está? Entonces, esa estaría bien elegir la oxihemoglobina, digamos. No, Lo que pasa que depende, porque, por ejemplo, cuando hay, digamos, ustedes vieron también que dependiendo del pH de la sangre, la hemoglobina tiende a ceder o a retener más el oxígeno. Entonces, cuando va a lo que son, digamos, en el capilar, en la parte más venosa, digamos, donde haya más protones, tenemos una diferencia en la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, ¿sí? De eso se trata. En la curva de disociación de la hemoglobina me estoy parando, ¿sí? La diferencia de pHs. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Quién me preguntó, Isaac? No. Sí, yo. Bueno, profe, gracias. Bien. Listo. ¿Sabés qué tenés que hacer? Es mirar de vuelta en la curva de disociación de la hemoglobina y ver cómo cambia a diferentes pHs. Eso es lo que tenés que revisar. Bien. No sé si me expliqué. Sí, gracias. Bien. Bien, entonces, tenés el protón, cuando aumenta el protón, digamos, la concentración de protones baja el pH, y cuando disminuye la concentración de protones, se aumenta el pH en la alcalosis. Bien, en el capilar tenemos el extremo arterial y el extremo venoso. En el extremo arterial tenemos el pH 40, y en el extremo venoso pH 735, ¿sí? Y acá tenemos un pH 735 en lo que es el linfático y el intracelular de 7. Entonces, hay diferencias en el extremo que hablaba recién, en el extremo arterial y en el extremo venoso, ¿sí? Bien, en este caso tenemos cómo podemos hablar de normal y acidemia y alcalemia, como les decía recién, mediciones puntuales, ¿sí? Si estamos hablando de 735, 745 sería un valor normal, y esta es la concentración de protones y cómo varía el pH. Es para ver cómo para menos concentración de protones va a una alcalemia y para más a una acidemia. Es una curva para que nos demos cuenta de eso. Y ahora vamos ya a conceptos un poquito más duros. Tenemos el principio isohídrico. ¿Qué quiere el principio isohídrico? Que todos los sistemas amortiguadores actúan simultáneamente. No es que actúa por un lado la hemoglobina, por el otro el bicarbonato, no. Por el otro el carbonato. Permite que la sangre actúe como una mezcla amortiguadora. Están todos los amortiguadores mezclados, ¿sí? Los intracelulares y los extracelulares, haciendo que el margen de trabajo zona útil sea mayor que si actuara un solo amortiguador. No tenemos un solo buffer. ¿Qué buffers conocen ustedes? El bicarbonato, ácido carbónico. El de bicarbonato. Bien, bien. Los fosfatos. Proteínas. Acá tenemos fosfatos, otras proteínas, más los que vimos. ¿Qué otros buffers conocen? El sistema respiratorio. Compensa, ponele, ¿y qué más? Buffer, ¿no? Que ayuda a que el pH se mantenga en un rango. El sistema Fíjense renal. esto. Proteínas plasmáticas a nivel Las de lo que es proteínas plasmáticas, perfecto. Sí. Esto quiere decir que si dado un pH, el pK, digamos, de una sustancia, que es donde se encuentra disociada, ¿sí? Es igual a más el logaritmo de esa sustancia en disociación. Y a otra sustancia, el pK, estas concentraciones tienen que ser tal que el pH final tiene que ser el mismo. Es decir, todos estos buffers se conspiran para mantener el pH en 735 a 745. No todos tienen el pK ideal. El pK ideal para una sustancia tendría que ser parecido al pH que yo quiero mantener. Ahora, ¿qué pK tiene el sistema carbonato ácido carbónico? Bicarbonato ácido carbónico. 6,1, ¿no es? 6,1. Qué raro, ¿no? Porque en realidad lo que nosotros queremos mantener es de 7,35 a 7,45. Igual no era que mantenía, o sea, era como una regla de más menos 1 lo que mantenía el pK. Sí, pero el pK, digamos, es el momento, digamos, para que un buffer sea ideal, tiene que acercarse al pH, el pK tiene que acercarse al pH de que quiere tamponar, que quiere mantener. ¿Sí? No todos los buffers mantienen en eso.
tienen un pK que se acerca. Claro, Llamativamente... como Sí, que sí, la te bibliografía escucho. se refería a que a pesar de ese pK que presenta, que es como tan alejado de lo normal, solamente sirve por la razón de que a nivel de su disociación el CO2 puede expulsarse por la vía respiratoria, y como que eso hace que sea efectivo nomás, a pesar de que tenga este pK tan bajo. Como que Claro, eso es la... por ahí, digamos, es por ahí. Es tan abundante y es tan fácil de adquirir, porque es con la respiración, que en eso te doy la derecha, que es un buffer de tanto intercambio, que tanta abundancia que hay en el plasma, es el más efectivo, por más que no está cerca del pK, ¿sí? Es el que más disponible tenemos. Entonces, es fácil, como lo que dijeron recién, no sé quién me habló, pero vos tenés el ácido carbónico que con protones, digamos los protones más el bicarbonato, ¿sí? O me da ácido carbónico para un lado, o digamos el bicarbonato, que el bicarbonato se elimina o se regenera en riñón, y el dióxido de carbono, que también puede desplazar esta fórmula, también se puede regular en el pulmón, ¿sí? En otras palabras, es fácil de compensar tanto el dióxido de carbono para que se desplace, digamos, para aumento de protones, como el bicarbonato para que se desplace para el otro lado, digamos, y tampone esos protones. Cuando hay más exceso de bicarbonato, el pH aumenta, es decir, que la acidez, digamos, el pH aumenta, hay más alcalosis. Cuando se desplaza para el lado, cuando hay más dióxido de carbono, libera protones, por lo tanto, es más ácido y el pH baja. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, el sistema amortiguador bicarbonato, que es el que estamos hablando, está integrado por el bicarbonato de sodio y el ácido carbónico. Cuando en un medio donde se encuentra este sistema se añade un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico, el cual reacciona con el bicarbonato de sodio, dando lugar a un ácido débil. El ácido carbónico, que modifica muy poco el pH, y a una sal neutro el cloruro de sodio. Estos son sistemas que se utilizan para tamponar, ¿sí? Estos son los desplazamientos de las fórmulas químicas. Entonces, el ácido carbónico, si se combina con cloruro de sodio, nos da bicarbonato con ácido clorhídrico. Si agregamos un ácido fuerte, se libera el ácido carbónico con el hidróxido de sodio. Son desplazamientos. Cuando está completamente ionizado, ahí es donde tenemos el pK, 6,1. Es el sistema amortiguador más importante en el líquido extracelular. Entonces, por otra parte, si se añade una base fuerte, estos son todos sistemas amortiguadores. Esto es química pura. Como el hidróxido de sodio reacciona con el componente ácido del sistema, el ácido carbónico se obtiene como un producto del bicarbonato de sodio, base débil con poca incidencia sobre el pH y agua. Este sistema amortiguador tiene un pK de 6,1, por lo que su poder amortiguador no es alto. Sin embargo, la abundancia de sus componentes en el líquido extracelular hace que sea el sistema amortiguador más importante en dicho medio. ¿Les quedó alguna duda de esto? No, profe. Bien. Bien, les agradezco que me contesten. Muchas gracias, chicos. Evaluación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, esta que se van a cansar de verla en fisiología, es donde dice que el pH es igual, digamos, al pK, más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre 0,03 por la presión parcial del dióxido en pulmón. ¿Alguien me puede explicar o la conocen la fórmula? ¿La han visto? ¿No? Sí, la vimos en química, pero no me acuerdo de la explicación. ¿No se acuerdan la explicación? Bueno, entonces tendría que ser esto, si tengo que comparar manzanas con manzanas. En realidad, acá tendría que ser la concentración de bicarbonato y acá abajo la concentración de dióxido de carbono, porque yo lo que tengo que sacar es, en referencia al logaritmo de la concentración de la disociación de esta molécula, más el pK me daría el pH, ¿sí? Lo que vimos también recién del principio isodídrico. Pero yo no puedo tener la concentración de dióxido, sí puedo tener la presión de dióxido en el pulmón, por los gases en sangre, por 0,03, que sería, ¿qué? ¿Qué es 0,03?
El coeficiente, El coeficiente de de solución. solubilidad. Perfecto, perfecto, ahí está. Entonces transformo la concentración de PCO2 en esto, ¿sí? En esta fórmula. Entonces, la ecuación de Hasselbalch diría que tenemos el pH, ¿sí? Que es directamente proporcional a la concentración de bicarbonato. Por lo tanto, cuando el bicarbonato aumenta, el pH Aumenta también. aumenta también. Entonces, y es inversamente proporcional a la presión de dióxido. Entonces, cuando la presión de dióxido aumenta, el pH Tiende a disminuir. Disminuye, se acidifica. disminuye. Perfecto. Bien, entonces, pH es igual a 6,1 por el logaritmo de bicarbonato sobre 0,03 por la presión de dióxido. Entonces, si el bicarbonato aumenta, el pH aumenta. Si el dióxido aumenta, el pH disminuye. Perfecto, mis chiquitos. Vamos. Entonces, mecanismo de regulación del equilibrio ácido-básico. Sistemas amortiguadores. Tenemos, dijimos recién, de bicarbonato, los fosfatos, ¿sí? Y las de proteínas. ¿De fosfatos a dónde predominan? Intracelular. A nivel y intracelular. renal. Perfecto, y de proteínas. Muy bien, sistema respiratorio y sistema renal. Son los mecanismos de regulación de ácido-base. Hoy no vamos a ver las compensaciones, pero tenemos que tenerlo en cuenta para poder entender y luego interpretar un gas en sangre. ¿Qué puede estar pasando, por lo menos? ¿Sí? Entonces tenemos sistemas amortiguadores y sistema respiratorio y sistema renal. El mecanismo respiratorio, como vimos recién, si yo aumento el dióxido de carbono, con el desplazamiento de la fórmula, se forma ácido carbónico y lo que aumenta son los protones. ¿Y cuándo aumenta el dióxido de carbono, por ejemplo? ¿Tienen alguna idea? ¿Cuándo aumenta el dióxido de carbono? Y por Eso es ejemplo, la cuando hipoventilación. hipoventilamos. Sí, perfecto, Mía, cuando hipoventilamos, es decir, cuando se contiene la respiración mucho o cuando hay una hipoxia, ¿sí? Aumenta el dióxido de carbono por hipoxia, a ver, se respira menos, entonces no puedo eliminar y se empieza a acumular el dióxido del metabolismo, ¿no? Entonces en ese caso aumentan los protones, se produce un aumento de protones porque aumenta el dióxido de carbono en relación con lo que había. Ese es el mecanismo respiratorio. Entonces tenemos una reguladora respiratoria de acidosis metabólica que si baja el dióxido de carbono más agua, el ácido carbónico baja el bicarbonato y aumenta el protón. Tenemos un centro respiratorio, ¿sí? Que sensa esto, y entonces, ¿qué pasa? Le dice el centro respiratorio en el cerebro, lo que le dice es al pulmón, hay que aumentar la frecuencia de ventilación y la profundidad de la respiración porque tenemos que bajar el dióxido, ¿sí? No nos está conviniendo para que baje el protón. Este es un mecanismo de compensación que yo no pretendo que aprendan ahora, pero que yo quiero, lo que se quiere es que se vea la relación, que pasa la relación con la respiración y la ventilación y el pH de la sangre. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Entonces, al revés, cuando hay una alcalosis respiratoria, ¿qué pasa? Aumenta el dióxido, ¿sí? En este caso, el bicarbonato se desplaza para este lado, y lo que se elimina es demasiado dióxido. Por ejemplo, las personas vieron las crisis histéricas, las hiperventilaciones, esto sostenido de personas que tienen crisis, crisis histérica, pueden provocarse una alcalosis respiratoria porque lavan mucho dióxido, por ejemplo, ¿sí? Eso aumenta el bicarbonato, baja los protones, y en el centro respiratorio, ¿qué hace? Baja la profundidad y la frecuencia de la ventilación, que esto es de tipo, en algún momento tiene que parar eso, es decir, la persona tiene que parar de hiperventilar, ¿sí? Porque lo que hace en realidad está subiendo dióxido, es decir, está lavando el dióxido, perdón. Entonces lo que yo necesito es aumentar un poco el dióxido porque aumenta para que aumente el pH. Bien, perdón, al revés, acá está al revés, tiene que bajar el pH en este caso. No necesito que lave tanto dióxido. Cuando yo respiro profundamente y rápidamente, lo que hago es deshacerme de ese dióxido demasiado.
¿Los compliqué o se entendió? Entendí. Bien. Bien, acá les presento, nosotros los bioquímicos amamos el Davenport. Lo van a ver el año que viene cuando vean las compensaciones y la integración. Pero es un diagrama que es la concentración de bicarbonato versus en función del pH, ¿sí? Hay un rango que es normal. ¿Ven esta curva? ¿Sí? Esta curva quiere decir que el bicarbonato en cuanto va aumentando, y hay un rango de pH 7,4, que las concentraciones de bicarbonato oscilan acá. Excepto que la persona esté con una acidosis respiratoria o con una alcalosis respiratoria. Si la alcalosis es de origen respiratorio, lo que va a pasar es que el pH va a estar en 7,55, es decir, una alcalosis, ¿sí? Y el bicarbonato va a oscilar acá, fíjense que está entre 20, por ejemplo, y 28, ¿sí? En cambio, en realidad los valores de bicarbonato tendrían que ser como media 22 a 26, como media 24. Pero esto es para que ustedes conozcan que hay diagramas que consideran las concentraciones, ¿sí? De bicarbonato en función del pH. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, perdón, ¿podría volver a Sí. explicarlo? Se me acaba de salir Mirá, y... sí, bueno, mira, dependiendo, por ejemplo, acá tenemos una PCO2 creo que dice 40, acá 20, no puede ser porque es normal, en una alcalosis respiratoria acá. Bien, nosotros lo que tenemos acá es una acidosis respiratoria, es decir, que es de origen respiratorio esta acidosis. Bueno, en esta acidosis respiratoria, si bien nosotros tenemos un bicarbonato de 24, que es normal, pero el pH de la persona, si yo lo miro en el Davenport, es de 7,25, es decir, que es una acidosis, sin duda. ¿Sí? Un normal estaría en pH de 7,35, 7,40. Lo importante acá es que ustedes sepan que hay un gráfico que relaciona la concentración de bicarbonato en función del pH y nos puede dar información cuál es el origen de esa acidosis. Si es alcalosis respiratoria, si es de origen una alcalosis respiratoria, ¿sí? Y cómo se desplaza esa curva, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, hoy aprendimos que hay un gráfico que relaciona esto y que yo puedo sacar conclusiones dependiendo del origen de la acidosis o de la alcalosis. Profe, ¿Sí? una Después consulta. sí. ¿El gráfico es exclusivamente para la alcalosis o acidosis respiratoria o también, por ejemplo, para la No. metabólica y otros? También las metabólicas también, los podés meter en un Davenport, de hecho los metés, y es como una estrella que se ve y que nosotros usamos mucho en laboratorio. Hay equipos incluso que nos ubican en el Davenport directamente para ver de qué se trata esta patología, para hacer el seguimiento de las personas, sobre todo que están en respirador. Y ni hablar ahora con el tema del COVID, ¿sí? Ni hablar, lo que los usamos. Ah, ok, muchas gracias, profe. ¿Listo? Bien, el mecanismo renal, ustedes me dijeron que lo habían visto. Bueno, acá tenemos transportadores, siempre se ubican, ¿no? Luz, ¿sí? Y la parte vasolateral. ¿Por qué? Porque mis alumnos saben ¿qué tenemos en la vasolateral siempre? La bomba sodio-potasio. Bien ahí, vamos aprendiendo. Entonces, siempre ubicamos la vasolateral, entonces me da la fuerza para que se pueda, la energía para que se pueda transportar. En la luminal, en el lado luminal, lo que tenemos acá es un antiporter protón-sodio que bombea sodio hacia afuera y se forma bicarbonato, y está una anhidrasa carbónica también en la luz, que forma del ácido carbónico, forma agua y dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es capaz de difundir, entrar de vuelta a la célula, combinarse para formar ácido carbónico y otra vez, y bombear otro protón para afuera. Y de esta forma puede bombear protones, dependiendo del pH de la sangre peritubular. Entonces, si es necesario, y hay una acidosis, puede pasar que se bombeen protones y salgan a la luz. Acá, entonces puedo descargar protones. Por el otro lado, si hay dióxido, por ejemplo, y es necesario, este dióxido puede pasar para acá y
digamos, no se bombean estos protones. Entonces, en el túbulo contorneado proximal tenemos un antiporter de protones, ¿sí? Y en la parte basal está este syn-porter sodio bicarbonato, que saca bicarbonato de la célula, y la bomba de sodio-potasio. También el dióxido de carbono que difunde libremente. Entonces tenemos reabsorción proximal de bicarbonato filtrado, ¿sí? Este bicarbonato que viene de acá, que viene de la filtración, lo que provoca es esto, que por cada bicarbonato que nosotros tenemos acá, este es el sodio, del bicarbonato de sodio, se puede reabsorber de esta forma con la anhidrasa carbónica, pero también lo que hace es la secreción de un protón. Esto es reabsorción proximal de bicarbonato filtrado. Bien, acidez titulable. Hay una forma, es otro concepto que está bueno que hoy lo tengan, que es la acidez que yo puedo formar con la dupla de fosfato, ¿sí? Entonces tengo el fosfato de sodio, bien, que si se combina, y acá es cuando lo tampona y se combina con el protón, se forma acidez titulable y adición de bicarbonato nuevo a la circulación. Por cada uno de estos cada protón que se expulsa y que se combina con fosfato, hay un bicarbonato que forma ácido carbónico por la anhidrasa carbónica, ¿sí? Se forma oxígeno más dióxido, ¿sí? Esto va y viene, pero cada dióxido de esto forma nuevo bicarbonato, porque este dióxido viene, pero también puede volver, ¿sí? Entonces tenemos acá también de este bicarbonato que acá tenemos, ¿sí? Que se forma, que es más protón, también puede salir y se forma nuevo bicarbonato, ¿sí? Estos mecanismos ustedes los van a volver a repasar, porque esta es la formación de nuevo bicarbonato en el túbulo contorneado proximal. Parece difícil, pero después ustedes van a tener todos los mecanismos para ver qué pasa si se desplaza, si hay acidemia, o si hay acidosis, y cómo, si hay acidosis me tengo que deshacer de los protones, y si hay alcalosis, necesito, digamos, recapturar esos protones, y, digamos, deshacerme un poco de ese bicarbonato que ese exceso me está aumentando el pH. En el túbulo contorneado proximal, también acá lo tenemos al revés, ¿sí? Acá está la luz, tenemos los transportadores de amonio, ¿sí? Que este amonio también se une con protones para formar, digamos, amoníaco para formar amonio, ¿sí? Que también se excreta por el riñón. Y es otra forma de tamponar y de sacar los protones de encima. La producción de amonio y bicarbonato nuevo mediante el catabolismo de la glutamina. Ese es otro mecanismo por el cual yo me puedo deshacer un poco de los protones, ¿sí? Y otra vez, aparte de deshacerme de protones, formar nuevo bicarbonato. Este bicarbonato que ven acá, se forma de la glutamina un nuevo bicarbonato. Y acá en el túbulo colector también tenemos otro transportador que hacia la luz también elimina los protones y con el amoníaco forma amonio. Parece muy aburrido, pero después uno se acostumbra a trabajar con los transportadores. Acá tenemos un amortiguador de protones por amonio y absorción de bicarbonato nuevo. Anion gap. No estaba en el práctico anion gap, pero es algo que yo necesito contarles, porque tiene que ver no solamente los gases, sino también los iones, ¿sí? Para ver qué es lo que sucede. Se mide a través de diferencia entre la concentración plasmática de catión principal y los aniones. Son los aniones no medibles, lactatos, sulfatos, proteinatos como albúmina, principales en el LEC. ¿Por qué? Yo les cuento, el valor de referencia es de 8,16. ¿Por qué? Porque esto me da la diferencia entre aniones, digamos, no medibles, y cationes no medibles. Y usted me va a decir, ¿a mí qué me importa el sodio, el cloro y el bicarbonato? Bueno, importa porque cuando hay acidosis de tipo metabólica, donde hay ácidos orgánicos, el anion gap está aumentado. Es decir, que yo tengo que relacionar también la concentración de los aniones y de los cationes para poder interpretar cuando hay una acidosis, ¿sí? Entonces, lo único que les pido es que hoy les quede por lo menos esta notita de color de que el anion gap es importante para interpretar los gases en sangre si, por ejemplo, hubiera una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica. Si el anion gap está aumentado, se podría tratar de una acidosis metabólica.
¿Los embarullé o se entendió? Se entendió, se entendió. Se entendió. Bueno, entonces el anión GAP se saca con el sodio que se puede medir, menos el cloro y el bicarbonato, ¿sí? Menos el cloro. El sodio es positivo, son los cationes medibles, menos los aniones medibles, que es el cloro más el bicarbonato. Pero esta diferencia me da los aniones no medibles. Si en general, por ejemplo, hay ácidos orgánicos o una intoxicación por ácidos, como por ejemplo, no me quiero meter mucho en patología, pero algunos por salicilatos, los nenes que por ahí antes se usaba más la aspirineta, y a los chicos, los chiquitos les gustaban mucho las aspirinetas, las naranjitas. ¿Ustedes las conocen? Las aspirinetas naranjas, son bastante ricas. Sí, mi abuela nos Las daba. abuelas lo dan como caramelo, sí. Bien, bueno, habían accidentes muy desgraciados porque nos gustaban a los chicos las aspirinetas. Pero a mí hay que comerse aspirineta, pero la intoxicación por aspirinetas es característico. Aparte que produce, digamos, una acidosis, pero se aumentaba porque son los aniones orgánicos. Entonces había aniones por ahí y se daban cuenta que podía ser. Aniones, vieron que los ácidos cuando se disocian, está la parte negativa, que es el anión, y la parte positiva. ¿Me explico? No tengo un pizarrón ahora para escribirlo. Pero son esos los que empiezan a aumentar y que me desplazan esta fórmula de anión GAP. También hay ácidos orgánicos, como los ácidos de los chicos que tienen problemas metabólicos y que generan o no pueden destruir determinados acidosis, entonces tienen acidurias o acidosis, y acá aparecen los anión GAP, hay una brecha aniónica, se llama. Bien, entonces tenemos acá el sodio, sí. Entonces, en una acidosis metabólica, ¿tendríamos disminuido la concentración de bicarbonato porque aumenta la de protones? ¿O tendríamos disminuido la concentración de bicarbonato porque la reacción se desplaza hacia la izquierda para producir más? Sí. Fue como o para disminuir el dióxido de carbono. Bien. Vos me dijiste acidosis metabólica. Yo preferiría que hoy, digamos, tratemos de no sacar conclusiones con respecto a eso, porque acidosis metabólica quiere decir que el origen está causado por por un desequilibrio metabólico. No está causado por un desequilibrio respiratorio. Pero bueno, eso lo vamos a ver el año que viene con las compensaciones y ver cuál es el origen de esa acidosis. Ahora solamente quiero que, digamos, podamos detectar que puede ser de origen respiratorio, que puede ser de origen metabólico, y en este caso, por ejemplo, el anión GAP, que le digo, esta herramienta les sirve el día que tengan una acidosis y quieran saber por ahí si es metabólica y si hay ácidos dando vueltas no medibles, a ver, con esto nos puede ayudar, ¿sí? Pero es como muy pretencioso hoy tratar de sacar conclusiones en el aire, ¿sí? ¿Me explico? Es bastante difícil el tema, y aparte no hay ni acidosis puras ni alcalosis puras, siempre hay un componente y en el medio ya empiezan las compensaciones, ¿sí? Ahora es como que estamos viendo muy básico para luego poder ir complejizando, y el año que viene cuando veamos las compensaciones, ¿sí? Los circuitos, vamos a poder entenderlos mejor. Pero pregúntame de vuelta si te pude contestar. No quiero que te quedes con dudas, sino que te digo, vos me dijiste que era una acidosis metabólica, ¿no? Es difícil el diagnóstico en este momento, y en el aire, ¿sí? Sí, profe. Gracias. Bueno, no, yo espero poder contestarle, lo que pasa es que no los puedo embarrar mucho porque el tema es muy profundo, y ahora tenemos que ver los conceptos. Entonces, acá tenemos anión GAP, el sodio, el cloruro y el bicarbonato. Entonces, tiene de sodio 136, 102 y 126. Hay una brecha aniónica, acá 136 menos 128 está esta brecha aniónica. Que están, en esta brecha aniónica están los cationes que no puedo medir y ¿cómo se llama? Los aniones que no puedo medir. Entonces, en esos aniones que no puedo medir, si esto es muy grande, pueden ser proteínas, pueden ser sulfatos o pueden ser ácidos orgánicos, que a veces suelen ser ácidos orgánicos, que era lo que le explicaba recién. Bien. Esto es más difícil, digamos, en este momento lo vamos a dejar para el año que viene, porque tenemos los aniones plasmáticos y los cationes plasmáticos. Bien. Pero bueno, si por ejemplo cuando hay ácidos orgánicos como lactato, como por ejemplo hay en el COVID, que el ácido láctico aumenta,
¿sí? Puede ser que nos aumente el anion gap. Es lo único que les voy a decir ahora, porque después la verdad que les puedo armar mucho lío, pero bueno, le conté lo de la aspirina, también en intoxicaciones con monóxido de carbono, acetaminofeno, ¿sí? Teofilina, metanol, uremia, ¿sí? Diabetes cetoacidósica, aumenta el anion gap. El año que viene lo vamos a ver. Y ECAD-MUTPILE, esto es una clave mnemotécnica americana que sirve para acordarse, digamos, de todas las cuestiones estas que pueden pasar cuando tenemos el anion gap aumentado. ¿Sí? Nada. ¿Sí? ¿Quieren preguntar? No hay problema, a ver. Yo sé que es difícil, ¿eh? ¿Estamos? Profe. Bueno, vamos. Exceso de base, otro concepto, este sí estaba en el práctico, ¿no es cierto? Es el valor numérico del exceso o déficit de base, representa la cantidad teórica de ácido base que habría que administrar para corregir una desviación de pH a un valor normal. A ver, espérenme un segundito, por favor. A ver. No puedo apagar el micrófono. Bueno. Quería agarrar a mi perra, pero no voy a poder. Feli, haceme un favor, sacala. Bien. Tenemos, es el valor numérico de la base que tendríamos que tener para llevarlo a un valor normal. ¿Qué quiere decir? Que si hay un defecto de base, si esto es negativo, seguramente que tenemos una acidemia y que necesitaría ponerle más base para poder bloquearlo, ¿sí? Y el exceso de base positivo seguramente que se corresponde a una alcalemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitaría poner, digamos, en una alcalosis o alcalemia, tengo base de sobra, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de bicarbonato. ¿Me explico? Sí, profe. Bastante difícil. Bueno, hasta el perrito tratando de parar, es el exceso de base para parar un poco la acidosis si necesita. Entonces tengo valor de referencia. Acá tenemos valores de referencia, que esto se lo aprenden para el próximo martes, así Gonza se sorprende y los chicos saben que en un gases en sangre tenemos diferencia entre sea arterial o sea venoso. Vimos que habían diferencias, vieron en la presión de oxígeno y en el pH arterial y venoso, habían pequeñas diferencias. El pH arterial es de 7,35 a 7,45 y el venoso es de 7,33 a 7,43. Es un poquito más ácido, ¿sí? Dependiendo de la sangre. En general, sacamos sangre arterial. La hemoglobina es la misma, la saturación de hemoglobina es diferente. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Saturación de qué? De hemoglobina. De la hemoglobina unidad de oxígeno sería. De oxígeno. Entonces, cuando está en la parte arterial, tiene carga bastante oxígeno. Ya cuando está en el extremo venoso, ya lo entregó. Prácticamente se queda con 53,1, ¿sí? por ciento. El pH ya lo vimos, y la presión parcial de oxígeno, ¿sí? En el extremo arterial de dióxido, 32 a 45. En el venoso de 38 a 51, ¿sí? ¿Por qué? Porque se concentra más en el extremo venoso o en la sangre venosa la presión, digamos, la presión de dióxido de carbono. Y el oxígeno a la inversa tenemos en la sangre arterial la presión de oxígeno de 75 a 100 y en la venosa 40. Acuérdense de esto, oxígeno tiene que estar entre 75 y 100 al inicio, la presión de oxígeno, no la saturación de oxígeno, ¿sí? La saturación de hemoglobina tiene que estar, digamos, la saturación de oxígeno, perdón, en 96 a 100. ¿Vieron ya cuando les ponen, ahora con el tema del COVID, el saturómetro? Sí. Bien, lo que estamos midiendo en realidad es la saturación de oxígeno, ¿sí? Esta, no esta, ¿sí? Saturación de oxígeno de 96 a 100, que es lo que se mide en sangre capilarizada, digamos, o arterializada, que sería la sangre capilar. Pero la presión de oxígeno es esto, que se mide con un aparato, un equipo de gases. Entonces, oxígeno 75 a 100 y en venoso 40, porque ya lo entregó acá al oxígeno. Entonces la presión parcial de oxígeno de
la presión de oxígeno en el extremo venoso es 40. Acá tenemos el bicarbonato, que es similar, hay muy pequeña diferencia entre 22 y 29, yo diría 22 y 28, y el bicarbonato estándar 21 a 27, estas en condiciones ideales de pH. El CO2 total de 20 a 28 arterial, de 24 a 28 en venoso, no hay mucho cambio. El exceso de base, antes decía de -2 a +2, ¿se acuerdan? Acá dice de 0 a 3. Pero lo importante, yo diría que el exceso de base es de -2 a +2. Estoy lista para que me pregunten. La verdad que yo no hubiera entendido mucho. Pregunten nomás. Profe, no sé si lo explicó o a lo mejor no sé si es que no lo entendí. Seguramente se me trabó también, puede ser. No, pero no es fácil. La diferencia entre el pH arterial y venoso, ¿a qué se debía la diferencia esa? La diferencia del pH arterial en el extremo venoso, ¿sí? En el extremo del capilar arterial, digamos, el pH es un poquito más alto, ¿sí? Pero también, en el extremo venoso es un poquito más bajo, ¿sí? En la parte venosa. ¿Por qué hay diferencias? Recuerden que hay una diferencia por la presencia también de dióxido, ¿está? En la parte, fíjense que hay una pequeña diferencia acá de 38 a 51, y la presencia de dióxido desplaza un poquito también lo que es el pH, ¿sí? Por el desplazamiento que tenemos. Y en cambio acá, digamos, tiene menos PCO2, entonces el pH es un poquitín más alto, pero muy poquitito. Ah, ok. Profe, Sí. ¿cuál es la diferencia entre el bicarbonato actual y el estándar? Estoy viendo y no sé. Claro, sí, es un concepto más difícil, pero el bicarbonato estándar sería en condiciones de pH, digamos. Ustedes lo tienen descrito, vamos a dejar de compartir, déjenme un cachito, voy a mirar el base buffer, está descrito. Bicarbonato estándar, dice acá, es el valor de bicarbonato si la PCO2 fuera de 40, en condiciones estándar. Lo calcula porque dice que son parámetros calculados. Vieron que en el trabajo práctico dice parámetros medidos, que son los que los equipos tienen potenciómetros y directamente los miden. Esto es el pH, el PCO2, la presión de dióxido, el PO2, la presión de oxígeno, ¿sí? Y a partir de eso, si de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, también tenemos el pH, pero también lo puede medir. Y hay parámetros calculados como son el bicarbonato, lo calcula con el antilogaritmo, ¿sí? Con la ecuación de Henderson-Hasselbalch invertida, la despeja, y el bicarbonato estándar lo calcula, pero lo calcula como si la presión de dióxido fuera de 40, ¿sí? En condiciones de idealidad. Digamos, es para ver si hay algún cambio o no hay algún cambio si el dióxido puede o no estar influyendo el bicarbonato, porque lo estoy calculando. Esa diferencia puede indicar que, digamos, hay algún otro factor que me está cambiando el bicarbonato. Si cuando lo veamos en integración se va a ver más fácilmente. Ahora en el aire es más difícil, pero bueno, créanme que el bicarbonato estándar está en condiciones estandarizadas de un bicarbonato de 40 milímetros de mercurio. Más o menos, ¿se entendió? Con un más o menos Sí, profe. Sí, profe. Sí, con un más o menos me conformo bien. Entonces, y acá tenemos los otros parámetros. Importante entonces la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la saturación de oxígeno, que es lo que podíamos ver, la gente que tiene COVID, por ejemplo, lo veían con todavía, ¿no? Se miden con un saturómetro para ver si realmente bajó. El problema era que para cuando baja la saturación de oxígeno, ya el COVID, es decir, es un indicador no precoz, sino tardío, de que la infección es inflamatoria, ¿sí? No es bueno cuando baja la saturación de oxígeno, es cuando los pacientes se tienen que trasladar a centros de salud para que se le hagan gases en sangre, justamente, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, esto era como un screening, es como un screening, no sé por qué lo quiero hablar en pasado, quiero que se termine la porquería esta, pero
Es un screening, se lo manda a la casa. ¿Tuvieron alguna experiencia, algún familiar que lo mandaron con el saturómetro, o ustedes mismos? Sí, sí. Bien, entonces lo que se hace es cuando se llega a la guardia, se le saca gases en sangre y gases arteriales para corroborar si esa saturación tiene que ver con la PO2, que es lo que yo quiero ver, ¿sí? Y la PCO2, ¿bien? Para ver si realmente la oxigenación de la sangre está bien. ¿Está? Para eso se usan los gases en sangre. Entonces yo puedo ver de qué origen y si estaba compensado o no, si la persona realmente, la saturación estaba mal, la corroboro por gases en sangre, no por el saturómetro, sino por gases en sangre, que es lo más preciso y me da todos los componentes. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Quieren hacerme alguna consulta de COVID que yo les pueda responder? Bueno, seguimos entonces. Bueno, y acá está lo que teníamos del trabajo práctico. No, que me había ido el carancho. Bien, acá tenemos pH 735, el PCO2 3545, seguimos con sangre arterial, lo mismo que vimos de bicarbonato, concentración de bicarbonato estándar de 24, ¿sí? Exceso de bases en sangre, ahí decía de 2 a 3, de menos 2,3 a más 2,3. Como verán, cada uno con su librito, más menos 2 decía uno, el otro de 0 a 3, y este de menos 2,3 a más 2,3. Tenemos la presión de oxígeno, ¿sí? de 75 a 100, y el contenido de dióxido de carbono en plasma, ¿sí? Que vimos de 22 a 28, dependiendo. Y la saturación de oxígeno de 95 a 98. Esta es otra bibliografía. Así que bueno, acá hay alguna diferencia, no solamente, sino en las edades. Adultos de 7,35 a 7,45, recién nacidos de 7,32. Fíjense cómo con la edad puede haber algún pequeño cambio en el pH, ¿sí? La presión de oxígeno, de dióxido, también puede cambiar en adultos y en niños. Esto es muy importante, porque no podemos comparar por ahí unos gases, si se parecen mucho, pero hay alguna pequeña diferencia. La concentración de bicarbonato es en adultos y niños de 21 a 28, lo habíamos visto, pero en recién nacidos de 16 a 24, es decir, un poquitito inferior. La presión de oxígeno en adultos y niños de 80 a 100, y en los recién nacidos es más baja. Y la saturación en adultos y niños de 95 a 100, y en ancianos a 95, y en recién nacidos un poquito más bajo. Bien. Entonces ya vimos los parámetros medidos, los parámetros calculados, esto de delta buffer, el exceso de buffer, y tenemos otros parámetros programables. Bien. Ya entonces estarían listos, como por lo menos para repasar esto, ¿sí? Y el martes que viene poder sacar cálculos, o por lo menos poder apreciar cuál es la diferencia. Les recomiendo que primero, para poder analizarlo, ¿sí? Era el capítulo que aparecía, que dicen acá. ¿Cuál usamos? El del Bell y Taylor, ¿no? Era el capítulo que aparecía, supongo que sí. No entiendo. Hablando de bien los la valores pregunta. de referencia, profe. Ah, sí, sí. Sí, a ver, hay algunos que son estándar, hay alguna pequeña diferencia en exceso de base, pero después son todos parámetros que son muy, muy finos y muy medidos, ¿sí? Entonces, yo quiero que para el martes esté muy claro cuál es el parámetro arterial, cuál es el parámetro venoso, cuál es la concentración, cuál es la presión de oxígeno que se puede esperar, cuál es la saturación de oxígeno que se puede esperar. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos el pH arriba de 7,45? ¿Qué esperaríamos con el bicarbonato? Aumentado. Según lo que vimos. Aunque sea un poquito aumentado, porque yo estaría esperando de que esté un poquito aumentado. Y si está en un pH bajo, menos de 7,35, estaría mirándolo a ver qué pasó. Estaría disminuido el bicarbonato. Podríamos esperar, dependiendo después, vamos a integrar si era de origen respiratorio, si era de origen metabólico, pero lo que tendría que pensar respecto de los ácidos y equilibrios químicos es que ese bicarbonato estuviera bloqueando, es decir, o neutralizando o tamponando los protones, por lo tanto bajaría.
¿sí? Otra cosa que tengo que mirar es la presión, la saturación de oxígeno y la presión de oxígeno, ¿sí? Para ver si la saturación de oxígeno y también qué otra cosa importante había que yo tenía que ver para poder sacar conclusiones. La presión parcial de dióxido de carbono. La de dióxido de carbono, porque tenía relación directa, sí, con el pH también, porque podría ser, si estoy en una acidosis, que la presión de dióxido estuviera aumentada y a la inversa, ¿sí? Disminuida en un pH más bien alto. Pero todas esas cuestiones la van a poder. También hay un montón de otras cuestiones. Exceso de base tenía que ver, si, digamos, un exceso de base muy positivo, quiere decir que hay bastante base dando vueltas, lo que me podría indicar también que estamos ante una alcalosis metabólica, perdón, no metabólica, una alcalosis o alcalemia, ¿sí? Y un déficit de bases quiere decir que se están usando, así que es probable que estemos hablando de una acidemia, ¿sí? Exceso de base. El anión gap, ¿se acuerda que era la diferencia entre los aniones medibles y los cationes medibles y los aniones medibles? Porque eso me podrían dar si hay en aniones no medibles, que no son los que no puedo determinar, pero puedo darme cuenta que están por una diferencia, que puedo hacer la diferencia de lo que sí puedo medir. Y me podrían indicar que hay ácidos orgánicos dando vuelta. Esa es otra herramienta que puedo usar, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que me quieran consultar? Profe, en el tema del pH urinario, el rango tan grande que hay, ¿varía con la edad y el sexo o es igual para todos? Sí, pero no es el pH urinario. Recién lo que estábamos viendo eran rangos No, de sí, era pH otra, es arterial, una pregunta de este mismo, aparte. claro, aparte, sí, sí. Sí, no, el rango es más grande, ¿no? Y a veces los pH urinarios pueden ir de 5, ¿sí? Podemos tener pH de 5 y no pasa nada. Está eliminando protones porque lo necesita. De hecho, después del ejercicio hay una pequeña acidemia y hay que eliminar esos protones, ¿sí? De alguna forma hay que sacar esa sobrecarga. Por otro Por eso, lado, pero digamos, varía con la, o sea, en términos muy generales, varía con la edad y el sexo. no, el pH urinario varía más que nada con el metabolismo. El Ok, urinario, ¿sí? Con sí, el sí, estado metabólico. No es que yo diría las personas más grandes tienen el pH más ácido, no, no. Tiene que claro. ver con las compensaciones que tenga que hacer en ese momento. En general, lo que vamos a pensar siempre es que lo primero que tenemos cuando hay un pequeño desvío, porque es un parámetro que está regulado de forma con homeostasis, ¿no? El pH, muy finamente regulado. Entonces, lo primero que tenemos para regularlo, ¿qué era? Si tenemos algún pequeño desvío. El sistema respiratorio. No, lo El primero que bicarbonato. tenemos son los buffers que tenemos en la sangre, ¿sí? Lo primero que tenemos, bicarbonato, todo lo que tenemos ahí. Después respiratorio, después renal, ¿sí? Pero tenemos algunos eventos para ir compensándolo. Si es muy poquito el desvío, seguramente que con los buffers sanguíneos se va a regular. Si no, vamos a Profe, tener usted que con los apelar. buffers sanguíneos le hace referencia también a todo lo que serían las proteínas plasmáticas y eso, ¿no? Todo, todo. Ah, Sí, los ok. buffers sanguíneos lo primero que compensa, porque lo tenés ahí. Entonces, si hay protones del metabolismo, que hay muchos protones, se generan de la comida, de todos los círculos metabólicos, se generan protones todo el tiempo, ¿sí? Así como bases. Pero los protones, digamos, aparte está la lanzadera de protones, es decir, se genera todo el tiempo. Tenemos que tener mecanismos muy finamente regulados para que no se desequilibre. Es muy finito el parámetro. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Es Profe, a mí difícil, me ¿no? generó, Cuenten, pero no con este tema, no sé si puedo preguntar. ¿cómo no? Decime si puedo. Eh, a mí me generó duda también lo autoevaluable que preguntaba por el volumen minuto urinario. ¿Eso se refiere a la cantidad del volumen minuto cardíaco que le llega o a la formación de orina? Formación de orina. Volumen Ah, minuto ok. urinario se saca con digamos, la orina de 24 horas dividido los minutos. En 1444 sería. 1440. 40, bien. Ok, Bien, que son los minutos de un día. claro. Ok. De ahí te sale el volumen minuto urinario.
Bueno, gracias, profe. No, de nada. No sé cómo les fue, cuéntenme, ¿cómo ven esto de ácidos, de gases? Porque yo cuando era muy chiquitita y hace muchísimos años cuando lo estudié, al principio me costó. Medio difícil, pero bueno, a medida que vas leyendo así repetitivamente las cosas, por ahí te va quedando más. Bien, Pero a veces bueno, me lleva tiempo leerlo porque es mucha información, pero bien. no queda otra. Pero bueno, hoy nos tenemos que llevar claro, primero los primeros mecanismos de compensación o de buffer, ¿no? Los buffer que tenemos en el plasma, que hay diferentes tipos de buffer, el principio isohídrico, sí, entender qué significa el principio isohídrico, cómo se equilibran con las concentraciones, cómo pueden modificar el pH, porque son concentraciones, en realidad son concentraciones de bicarbonato, por ejemplo, el buffer bicarbonato dióxido de carbono, son la relación de la concentración de bicarbonato con la concentración de dióxido, pero como no puedo medir la concentración de dióxido, lo que hago es la presión de dióxido por el coeficiente de solubilidad. Pero es esa relación que me ayuda a regular el pH y los diferentes buffers que conspiran para que ese pH esté finamente regulado. Y si no, tengo el mecanismo respiratorio y si no, tengo el mecanismo renal. Y lo que yo tengo que interpretar es el pH de la sangre respecto de los parámetros de los gases en sangre, que son el dióxido y el oxígeno, ¿sí? Y la saturación del oxígeno, la concentración digamos, la saturación de la hemoglobina y la saturación del oxígeno. Entonces tengo que poder, otras herramientas que tengo son el exceso de base, ¿sí? Y el anion gap. Así fáciles. Después tenemos la PAF y después tenemos un montón de otros parámetros que yo les digo que nos ayudan a terminar de cerrar el cuadro, que probablemente lo hablen el martes con Gonza. ¿Estamos entonces? Pero o sea, a mí me quedó una consulta de exceso de base, por ahí no entiendo bien a qué se refiere el más y el menos. O sea, ahora es como que lo estoy leyendo, pero no me termina de cerrar. Bien, si el exceso de base es negativo, quiere decir que faltan bases. Y lo asociaría a Acidosis. Sí. Una acidosis. bien, o una acidemia, bien, diría yo, ¿sí? Muy bien, muy bien. Bien, entonces si es negativo quiere decir que me faltan, que no tengo exceso, me faltan bases. En vez de exceso de bases, me faltan bases, ¿sí? ¿Se entiende? Ah, está bien, profe, sí. profe. Bien. Bueno, Por ejemplo, ¿otra pregunta? en ese caso sería una anion gap aumentado con bicarbonato disminuido.